Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. La 25ª Cumbre del Clima, celebrada en Madrid recientemente, fue la más larga de la historia. ¿Eso significa que fue la más productiva? No necesariamente. Tras tensas negociaciones, vio la luz el acuerdo bautizado como Chile-Madrid Tiempo de Actuar, que ha sido criticado por diversos sectores por su falta de ambición. En el texto final destaca que reconoce la importancia de la acción climática que lleven a cabo los gobiernos y les invita a poner en marcha estrategias para limitar los efectos de la emergencia climática. Sin embargo, el documento ha generado reticencias y no dejó satisfecho o contento a nadie. La peor acogida fue de las asociaciones ecologistas, que consideran justamente un paso en falso o un retroceso respecto del Acuerdo de París de la COP21. El acuerdo de la COP25 allana el camino para cumplir algunos objetivos con respecto a la reducción de gases de efecto invernadero. Sin embargo, patea el tema para adelante, deja en manos de la cumbre de Glasgow 2020, el año que viene, para que los países presenten objetivos más ambiciosos para la reducción práctica de estos gases. El texto es genérico, amplio, ambiguo. Destaca el texto final que reconoce la importancia de la acción climática que lleven a cabo los gobiernos y les invita a poner en marcha estrategias para limitar los efectos de la emergencia climática. El punto más polémico que se abordó en la cumbre fue, según dicen, el de los mercados de emisiones de gases de efecto invernadero. La idea era desarrollar mecanismos para que los países puedan intercambiar derechos de emisiones de este tipo de gases, pero tampoco al final se llegó a un acuerdo. El tema era bastante espinoso, así que habrá que esperar hasta la cumbre del año venidero. Otra de las aspiraciones de esta cumbre, Madrid, que se debió realizar en Madrid por problemas de Chile, obviamente, pasaba porque los países presentaban planes de recortes de emisiones más duros y el resultado se vio frustrado. Al final parece que solo 84 países se comprometieron a mejorar su propuesta, pero no están allí ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni tampoco la India. Son los principales contaminadores o los que tienen responsabilidad mayor en este tema y son los responsables en conjunto del 55% de las emisiones. O sea que si no están ellos en este paquete, la cosa no funciona. En fin, además los países acordaron dar directrices al Fondo Verde u otro tipo de negociaciones bastante tensas entre China, Brasil, India y Sudáfrica, que cuestionaron a los países desarrollados porque no se habían metido de lleno en el tema. Recordamos que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, Japón optó por el uso de centrales de carbón y de gas, esto después del accidente recordado de Fukushima, donde hubo un paso atrás también en este tema. Bueno, en verdad, entonces, la 25ª Cumbre del Clima, que debía tener lugar en Chile, reitero, que acogió Madrid, ha sido criticada por su falta de ambición y le toca ahora a Glasgow, en Escocia, ver qué sucede. Los científicos advierten que al final de este año, ahora en días, marcará nuevos récords en incremento de temperatura y también un nuevo récord en concentración de los gases de efecto invernadero, la atmósfera. En síntesis, como anticipamos, la cumbre de Madrid pasó sin pena y sin gloria, o tal vez debería decir con más pena que con gloria. Seguimos pateando el tema. La próxima escala, el año venidero, Glasgow, Escocia. Y como está lluvioso, ¡zas! Con esta lluvia francesa. Le ciel est gris, la pluie s'invite, comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise.
Les parapluies soufflent en cadence, comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre, à l'ombre des parapluies. Les passants se pressent sans attendre. On l'aime parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Y ahí está Sass cantando La lluvia en París. Habla de un domingo de diciembre, en este caso sería un viernes de diciembre, aquí en el hemisferio sur. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué dominio del francés que tiene? No, gracias a Google que me trae las letras yo pensé que estaba traduciendo en simultáneo mientras disfrutaba de la música. No, pero igual se entiende cuando dice de domingo de diciembre, dimanche, hasta ahí lo entiendo. Guillem Saldo mandó. Así que estamos, según dicen, el fin de semana va a haber buen tiempo. Hoy no parece, pero bueno. Hoy cumplió, decía que a media mañana llovía. Bien. 10:30 empezó a llover. Exacto. Tremendo, un clima complicado para varias cosas. ¿Hay actividad, digamos, de running para este fin de semana? A ver, ya a esta altura del año, más que de este fin de semana, estamos pensando en enero. Ajá. Sí, claro, porque quedan muy pocas carreras. Queda, por supuesto, la San Silvestre. Por acá, por la zona, la San Silvestre, digo por la zona porque estamos en la Valle Suipache, y la San Silvestre se larga en Carlos Pellegrini y Sarmiento. Ajá. O sea, estamos a la vuelta, ajá, literalmente. ¿Qué día? 31 de diciembre a las 8 de la mañana. Bien. Y después 1 de enero a las 9 de la mañana en Puerto Madero, en la zona de Costanera Sur, digamos, de Puerto Madero, la carrera del borracho. Ajá. La clásica, tradicional, esa es gratis, solo tenés que llevar un alimento, una bebida, ajá, que se entrega después en donación. Es una muy linda carrera. Pero no bebida alcohólica. Y sí, si la resistís. No, digo, pero ¿se puede entregar una bebida alcohólica? A ver. Es medio contradictorio, ¿no? Es medio contradictorio, pero se llama la carrera de borracho. 1 de enero a las 9 de la mañana. Sí. Convengamos que mucha gente de la que va no está en condiciones de correr. Ajá. Bien. En su gran mayoría son runners muy experimentados. Es prácticamente un grupo de amigos y amigas que se juntan a festejar de alguna manera, de celebrar de alguna manera. Tiene menos de deportivo y más festivo. Sí, siempre hay algún loco, alguna loca que corre en serio, digamos, pero en líneas generales es una carrera que la gente va a divertirse, a pasarla bien, a celebrar que empezó un año nuevo y que está ahí. Y bueno, sabemos que Oscar Soria, que es alguien que colabora mucho con nosotros aquí en la radio, que lo hemos entrevistado, activista de ADVAS, la organización civil global que promueve el activismo ciudadano en temas como cambio climático, derechos humanos, en fin, entre otros temas, estuvo en Madrid, pero ahora sé que está en su tierra, había ido a Santiago del Estero, así que no sé cómo la estará pasando, pero bueno, vamos a preguntarle específicamente sobre su estadía en Madrid. Nosotros hemos cuestionado quizás por la falta de ambición de algunos, hablaban inclusive algún colaborador español que estuvo hablando en el programa anterior, hablaba de una cumbre de transición y que le faltaba un poco de compromiso. Vamos a ver qué opina Oscar sobre este tema. Oscar Soria, Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez. Esto se llama, como bien sabes, Aquí el Planeta. ¿Qué tal? Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, tu balance, así sabemos que estuviste allí en la cumbre, más allá de lo que ha sido publicado, ¿qué consideración, qué análisis podés hacer para compartir con nosotros? Creo que esa ha sido una cumbre exiliada. Ajá. La cumbre que de alguna manera se ha exiliado de lo que la gente pedía. Ajá. Una cumbre que se escapó de donde tenía que estar. Creo que hay un
ese contraste entre lo que la gente pedía en las calles y lo que los negociadores negociaban en el texto, ¿no? Claro. Y sí, la verdad fue una cumbre muy frustrante por la falta de ambición, en un contexto que es muy distinto al contexto de París. Hace 4 años hablábamos de alguna manera, ¿no?, de un fallo de esperanza, de un lugar en el que podíamos iniciar un camino hacia una transición, ¿no? Y lo que vimos este año fue justamente, acuérdense que esta cumbre tendría que haberse hecho en Brasil, ¿sí? Brasil la cancela el año pasado. Es verdad, claro. De Chile. Entonces creo que esta cumbre se hace una cumbre, por ejemplo, una cumbre exiliada, porque esta cumbre que tenía que haber sucedido en Brasil, que no se hizo, que tenía que haberse hecho en Chile, que no se hizo, claro. Habla también un poco de las limitaciones que tienen los países en desarrollo de comenzar a esa transición ecológica, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, si vemos un contexto geopolítico en donde tenés a Trump, a Bolsonaro, a Modi, a Xi Jinping, diciendo nosotros tenemos que defender nuestros países, y bueno, y si tenemos tiempo y si tenemos ganas, vemos que hacemos en el proceso multilateral, ¿no? Evidentemente, Oscar, sí, discúlpame, estaba pensando, claro, vos hablás de 2015 y había alguna leve esperanza de ir a comenzar a caminar, y esta no fue ni siquiera una meseta de estancamiento, fue un retroceso. No, totalmente. Sí. De hecho, las últimas 48 horas, esta cumbre tendría que haber finalizado el viernes y terminamos con unas ojeras al piso hasta el domingo, con negociaciones muy fuertes, en donde, por ejemplo, ni siquiera había, por ejemplo, hay lo que se discutía en el artículo 6, básicamente, el mercado de carbono, y después una serie de decisiones y declaraciones. Las declaraciones que básicamente en un documento son básicamente palabras, no tienen ningún tipo de mecanismo vinculante en lo legal. Claro. Aún así, por ejemplo, los países ni siquiera se animaban a decir, por ejemplo, había un párrafo que era resaltar la importancia del financiamiento climático. Básicamente decirlo, nada más que eso. Sí. Y aún así, ese párrafo salió. Ese párrafo no salió porque Brasil, Estados Unidos, Australia y China decían que no había que ponerlo. Era como básicamente, o sea, ni siquiera podemos llegar a un acuerdo en lo que es lo declarativo, lo meramente declarativo, imagínense entonces qué compromisos hay en la mesa. Claro, ¿no? Y eso que eran generalidades, porque estamos hablando de esos documentos lavados y no termina ninguno contento al final, porque... Absolutamente. Entonces, una de las cosas que la sociedad civil, nosotros, especialmente con el artículo 6, ¿no?, que vimos que todo el mundo fue, porque hicieron las expectativas sobre cómo tenía que ser el mercado de carbono, ahí también, por ejemplo, estaba obviamente el peligro de que justamente el mercado de carbono empuje a comunidades locales y pueblos indígenas a ser desalojados, básicamente por todos los fenómenos de toma de tierras para hacer plantaciones. Aún así, ni siquiera los países se animaban a decir que se van a respetar los derechos indígenas y los derechos comunidades locales. Entonces, ya en ese contexto, la sociedad civil dijo, más que un mal acuerdo, que no tengamos acuerdo. Y básicamente lo que empujamos al último, decir, mejor no tener nada, que tener algo que sea malo, que tenga implicancias que generen un mayor retroceso. Claro, algo forzado, ¿no? Algo forzado, y creo que lo que y mucha gente en la sociedad civil estuvo muy desacuerdo con esa perspectiva. Yo personalmente la defiendo porque muchas veces en pos de consenso llegamos a límites que son digamos que llevan a todo lo contrario. Entonces es preferible decir, aquí pongamos un freno, y la sociedad civil ahora tiene que hacer los deberes. Tenemos que pensar cómo vamos a involucrar mejor a los países de una manera en que cuando vayamos a la cumbre de Glasgow vayamos con otro contexto. Y te hago otra pregunta, Oscar. ¿Se hará Glasgow teniendo en cuenta el Brexit, teniendo en cuenta que Escocia empieza a pelear por la independencia? Hay todo un caldo de cultivo, como bien vos decías, de nacionalismos trasnochados que no tienen en cuenta la cuestión global.
totalmente. Pero lo de Glasgow tiene un hilo de esperanza, y es esto, porque más allá de todo este panorama tan deprimente que nos está pasando, también vimos, por ejemplo, a los gobernadores de Brasil diciendo: nosotros seguimos acá, queremos seguir apoyando, queremos seguir protegiendo la Amazonía. Los gobernadores de Estados Unidos también dijeron: nosotros, más allá que Francia vaya, nosotros estamos aquí. Claro. California, hay sobre todo todo, un movimiento de los gobiernos subnacionales. California, por ejemplo, que tuvo su conferencia a principios de este año que se termina. Pero lo que estamos viendo, por otro lado, es una serie de nuevos actores. Los actores subnacionales están dispuestos a poner la misión que los capitales no quieren poner. Que se haga en Glasgow, en Escocia, en donde justamente también hay muchas tensiones, porque básicamente entre Glasgow y Londres hay mucha tensión con respecto a esta cumbre, porque estamos viendo, y nosotros tuvimos conversaciones con la ministra con la que es básicamente la canciller relacionada a la cuestión climática en Escocia, y ellos están dispuestos a hacer una cumbre del pueblo, o sea, una conferencia del pueblo en donde la gente, la sociedad civil y los gobiernos subnacionales tengan una real participación y que tengan reales decisiones. Entonces va a ser una conferencia muy interesante, muy disruptiva, porque va a traer actores nuevos que estuvieron en las conferencias, pero que siempre tuvieron como una participación bastante marginal. Ahora Glasgow, básicamente con ese color escocés, viene también este estilo de rebeldía y de agitación diplomática, si se quiere, puertas adentro, para decirles también a todos los estados nacionales que digamos, que se pongan las pilas, diciendo en términos criollos. Los estados subnacionales están poniendo liderazgo, y esto lo vemos en la India, en Brasil, Estados Unidos, en aquellos países donde los estados nacionales están básicamente tratando de hacerlos retroceder. Vemos a las ciudades, a las provincias, a los estados subnacionales siendo por más. Y ahí creo que ahí tenemos la esperanza. Oscar, ¿cómo viste a la Argentina, que siempre nos agarran las cumbres en proceso de transición, ¿no? En París, y ahora también, digamos, de un gobierno a otro. Si bien tenemos que hablar de políticas de Estado, no más allá de los matices, me parece que hay que ver allí toda la película, ¿no? Una fotografía. Pero ¿cómo viste el tema? Sí. Lo vi, fue muy interesante, porque hace 4 años me acuerdo que había mucha expectativa, ¿no? De que el gobierno Macri iba de alguna manera a entrar en otro proceso. Lo que vimos, por ejemplo, tanto la Convención de Biodiversidad, que es otra convención, como la Convención de Clima, de alguna manera un alineamiento muy fuerte con Brasil. Con respecto a la cuestión de defender los intereses agropecuarios, sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de evitar, por ejemplo, poner cualquier lenguaje relacionado al uso de la tierra como contribuyente al cambio climático. Entonces, eso es un tema tabú todavía. Lo que fue interesante fue que en el cambio, el 10 de diciembre, el 11, cambió también la delegación. El 11 llegó Juan Cabandier a la conferencia, lo cual fue un gesto bastante interesante. Él tuvo casi 1 hora y media hablando con las ONGs argentinas, lo cual también fue un gesto muy interesante. Creo que lo que vimos fue una delegación un poco más receptiva de la sociedad civil, con ánimo de escucha, no más que eso, pero al menos interesante, porque generalmente en estas cumbres la sociedad civil tiene espacios muy marginales de interacción con la delegación argentina, y esta vez vimos mayor interacción con respecto a eso. Y por otro lado, también esto como dato, mucha expectativa también de otros países, por ejemplo, el caso de España y de México, que son los 2 países en los cuales Alberto Fernández visitó luego de ser electo presidente, que también están en proceso de transición ecológica, que de alguna manera están tratando también que Argentina entre en esta alianza casi iberoamericana, de manera que Argentina puede iniciar esa transición. Oscar, lo que se vio también es que la presencia del presidente saliente y la delegación saliente, a mí me parece que como política de Estado no deja de ser bueno, ¿no? Un gobierno que se va y otro que llega. Me parece algo muy positivo, que otros países no lo... O sea, a veces nosotros nos quejamos de nuestro país, pero yo creo que hemos dado un ejemplo, una lección, ¿no?
Absolutamente. Y otra cosa interesante fue que la forma en que también el gobierno se va, ¿no? Del gobierno saliente, la forma en que también se fue de la delegación, fue también muy civilizada. Por eso digo, o sea, no se notó tanto ninguna diferencia, tal vez más se escucha, obviamente natural del gobierno entrante, que tiene que escuchar, que claro. tiene que empezar a ver... Que tiene 4 años por delante y claro, sí, seguro. Seguro, no, pero realmente eso es significativo. Sí. Y bueno, entonces veremos qué pasa con la sociedad civil, ¿no? Con Glasgow. Me parece que hay que empezar a reorganizarse y armar estrategias, y me parece muy interesante lo que decís, los niveles de gobierno, ¿no? Que por allí los niveles locales, municipales, regionales, provinciales o de estados, trasvasar de alguna manera las cuestiones nacionales. Sí, no, y se están organizando. Digo, fue muy impresionante ver los gobernadores de Brasil, de la Amazonía, con el nivel de ambición que tienen. Porque me parece que eso es interesante también, que tiene que ver justamente también con la crisis de los estados nacionales, que todavía hoy están teniendo dificultades en satisfacer las necesidades de la gente. Y esto lo estamos viendo, ¿no? En cualquier país, hoy tenemos en el mundo más o menos unas 50 revueltas de cualquier signo político, ¿no? O sea en Bolivia o en Chile o en Ecuador, vemos un descontento de la gente, y vemos por otro lado a los estados subnacionales, a los estados locales, tratando de entender cómo llevar las necesidades de la gente a políticas reales. Oscar, me quedé sin tiempo, pero te quería agradecer este contacto y bueno, desearte felicidades, que arranquen con todo el 2020. Igualmente para todos ustedes y para el ambiente también. Gracias. La palabra de Oscar Soria, un especialista, activista de Advance, organización civil global estadounidense, que promueve el activismo ciudadano y la cuestión del cambio climático, derechos humanos y también derechos de los animales. Aquí presente en Aquí el Planeta. 13:27 de la tarde ya. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo se fue, no? Y bueno, César, después vamos a tener movilidad, ¿verdad? Después sí, es una cuestión híbrida tenemos hoy, ¿eh? Ajá, híbrida. Sí, ¿No se juega por nada o sí? Híbrido, me refiero a vehículos que funcionan con bien. 2 tipos de propulsores. Bien, sonó muy bien. Tenemos en línea a Sebastián Di Martino, que es director de Rebuilding de CLT Argentina. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay más de 1 millón de animales y plantas, especies, que se encuentran en peligro de extinción. Hoy a la mañana estaba hablando con un alumno de un trabajo de investigación sobre el macaco oviano, justamente en Santa Cruz, que es uno de los grandes problemas que hemos tenido también aquí de la trabajando. meseta santacruceña. Exactamente, a partir de las represas, ¿no?, que se están construyendo. Estamos entonces en línea con Sebastián Di Martino. ¿Qué tal? Buenas tardes. Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez. ¿Cómo te va, Guillermo? Un gusto. Bueno, aquí estamos. Queremos un poco ver estas cifras complejas, ¿no?, de cómo se van perdiendo diversidad, especies en peligro de extinción. A veces por allí tenemos alguna buena mínima noticia, no sé, reintroducen el jaguareté en algún lugar, tenemos un poquito más de alguna especie allá, pero en realidad tenemos serios problemas con no solo fauna animal, sino también vegetal. Sí, exactamente. Como vos decís, nosotros estamos hoy día frente a una crisis de extinción a nivel mundial que no tiene precedentes, ¿no? Las especies están desapareciendo o a punto de desaparecer a un ritmo altísimo. La mayor parte de los ecosistemas naturales están muy degradados por esta falta, ¿no? Pues se pierden las especies, se pierden los roles ecológicos, los ecosistemas empiezan a funcionar mal, no cumplen con los servicios ambientales que deberían cumplir o cumplen de forma no tan eficiente. Entonces, nosotros lo que decimos es que más allá de conservar lo que aún queda, el gran desafío de esta década es restaurar lo que ya hemos perdido, ¿no? Y ahí es donde entra en juego esa palabra que mencionabas vos, rewilding, que traducido al castellano sería algo así como reasilvestrar, resalvajar, que tiene que ver con eso, con regenerar ecosistemas naturales
que se encuentran degradados para convertirlos de vuelta en completos y funcionales. Ahora, eso es riesgoso, ¿no? Sí. Si no lo hacemos bien, puede ser riesgoso. Cada vez que se mete el hombre la complica. Sí, bueno, por supuesto que las reintroducciones, o sea, nosotros una de las cosas que hacemos para regenerar estos ecosistemas es reintroducir especies. Son especies que estaban presentes en tiempos históricos y que se extinguieron o se volvieron muy raras por culpa del hombre. Entonces es una forma de sanar los ecosistemas, ¿no? Es como llevar un ecosistema a un médico, ¿no? Llevar a una persona que tiene problemas de salud, es lo mismo con un ecosistema. Y se lo trata de sanar, se reintroducen las especies que estaban extinguidas. Esas especies además tienen que estar en un número suficiente, ¿no? La sola presencia no es indicador de nada, tienen que estar ser abundantes para cumplir con los roles ecológicos que les eran propios, y ahí muchas ya funciones del ecosistema pueden recuperarse, entre las cuales están la provisión de agua de calidad, ¿no? La fijación de carbono para mitigar los cambios climáticos, la estabilización del clima, de inundaciones y sequías. Y bueno, entonces nosotros decimos que es un punto al que hay que prestarle mucha atención. Ya no alcanza con ser simples espectadores, con tratar de conservar lo que queda, sino que tenemos que ser bastante más ambiciosos y recuperar lo que se ha perdido, ¿no? Sebastián, me gustaría en pocas palabras si nos podés narrar el ejemplo que nos llegó por texto del Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, porque creo que es significativo cómo puede conjugarse esto con la naturaleza. Claro, en Yellowstone es un ejemplo muy conocido porque es un lugar donde se había extinguido el lobo, que es el depredador tope de ese lugar, y el ecosistema empezó a funcionar mal, ¿no? Tuvieron efectos en cascada que tuvieron que ver con aumento desmedido de herbívoros como ciervos, desaparición de especies clave como los castores, ríos que antes corrían transparentes y despacio empezaron a correr más rápido, o sea, se desencadenan una serie de efectos. Lo que sí es interesante decir es que acá en Argentina sucede lo mismo, ¿no? Muchas especies claves, entre ellas depredadores topes como el yaguareté, han desaparecido en la mayor parte del país. El yaguareté vivía en toda la Argentina hasta el norte de Patagonia, hoy quedan 200 ejemplares, y es una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer en Iberá, ¿no? Iberá nosotros es el primer lugar en la provincia de Corrientes. Iberá es un humedal espectacular, grandísimo, parecido al Pantanal brasilero, pero que había sido desfaunado en los últimos 100 años. Y nosotros acá, este ecosistema, que es muy lindo, muy atractivo, pero que estaba totalmente degradado, de más o menos 12 años a esta parte, hemos logrado reintroducir especies extinguidas como el oso hormiguero, el venado de las pampas, el pecarí de collar. Estamos trabajando para reintroducir especies que se habían extinguido completamente de la Argentina, como el guacamayo rojo y la nutria gigante, y bueno, un poco la frutilla del postre, el proyecto más desafiante es reintroducir ese depredador tope que es el yaguareté, ¿no? Entonces, esperamos que después empiecen a suceder una serie de fenómenos similares a los que sucedieron en Yellowstone con la reintroducción del lobo. Claro, que tienen que ser en términos significativos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una especie exótica y te cambia la historia? Hablábamos fuera de micrófono con César, recordábamos la cuestión del castor en Tierra del Fuego, donde no hay un depredador natural, ¿no? O de las percas que reemplazando las truchas, digamos. ¿Qué sucede? Sí, efectivamente, el de las especies exóticas es un problema grande, es una de las causas de extinción de especies más destacadas. Y así como yo contaba recién que hay que traer a los que se extinguieron, hay que traerlos de vuelta, también hay que tratar de controlar o erradicar a estos animales exóticos, ¿no? De hecho, nosotros, por ejemplo, acá en Iberá, donde estoy yo ahora y donde tenemos el proyecto más grande, estamos con un programa de control de cerdos cimarrones, ¿no? Que depredan, por ejemplo, sobre las crías de venados, que es una de las especies que nosotros estamos reintroduciendo. Entonces, sí, es otra de las patas de la restauración para lograr recuperar estos ecosistemas. Se daba de abejas, ¿no? Abejas también exóticas que habían complicado las abejas, sobre todo en zona andina, ¿no? Las autóctonas. Sí, el chaqueta amarilla, sí, es un problema que
está en todo el país, que quizás es más preocupante en algunos lugares, como por ejemplo islas. Nosotros ahora estamos tratando de comenzar también un proyecto en la costa de Chubut, donde hay una serie de islas cerca de Camarones, que son el sitio de nidificación de aves marinas probablemente más importante de Argentina, y esas islas están invadidas por conejos y por gatos domésticos que se han asilvestrado, y que causan un impacto sobre la nidificación de las aves marinas, ¿no? Claro. Entonces son especies que deberían tratar de ser erradicadas sin ningún lugar a dudas. Bien. Sebastián, permíteme volver un poquito a Iberá. Hablaste en un momento de cerdos cimarrones. ¿Qué estamos hablando? ¿De jabalíes o del chancho común de criadero que se escapó y se hizo salvaje? ¿Cómo es la cuestión? En general, o sea, en Argentina hay de los dos. Está el jabalí silvestre, que se lo trajo de Europa, se lo soltó, y también hay cerdos, que es la versión doméstica del jabalí, que eran domésticos y volvieron a ser silvestres. Los cerdos cimarrones en general son de mucho mayor tamaño que el jabalí. Los cerdos acá en Iberá, que nosotros hacemos control, pueden llegar a pesar 200 kilos tranquilamente, ¿no? Son animales grandes. El jabalí Pavada de chancho, dirían en mi zona. Sí, muy grande. Pavada de chancho, digo. Un bicho grande, sí, son terribles, son bichos fieros que dan miedo y que causan un montón de impactos, no solo en la naturaleza, sino en la economía, ¿no? O sea, depredan corderos, ¿no? Acá la cría de ovinos es importante, destruyen arroceras, cultivos, es un problema serio, digamos. Claro. ¿Eso en toda la zona del litoral? Eso es prácticamente en toda la Argentina. Ajá. O sea, ya sea cerdos cimarrones o jabalíes están presentes en prácticamente todo el territorio nacional, excepto el extremo sur de Patagonia, ¿no? Y en algunas zonas andinas. Pero después en todo el centro norte de Argentina, el cerdo cimarrón es un problema que además está fuera de control realmente. En algún lugar también del país los perros se habían transformado en cimarrones o salvajes, casi retrocediendo en su evolución. No digo que se transformaran en lobos, pero de alguna manera hay un retroceso cuando quedan sueltos, ¿no? Se había pasado, por ejemplo, en la misma isla de Tierra del Fuego. Sí, por ejemplo, nosotros también acá en algunos, o sea, nosotros, como te contaba, reintrodujimos el venado de las pampas en los esteros del Iberá. Y esos animales que nosotros usamos para reintroducir los traslocamos de otro sector de Corrientes, los movemos, ¿no? Los capturamos y los trasladamos y los volvemos a liberar en Iberá, que es la zona del Aguaperí. En esa zona queda una de las últimas 4 grupos de venados de las pampas de la República Argentina, y es una población chiquita de venados que está todo el tiempo sometida a depredación de perros cimarrones que se usan para ganadería, o también que a veces vienen de los pueblos, ¿no? Que claro. Es un problema también que pasa en Patagonia con el huemul, otro ciervo nativo que está en peligro, ¿no? En peligro. Bueno, la verdad que el tema es súper rico. Tengo que ir a la tanda y te vamos a volver a llamar en otro momento para continuar hablando de todas las especies. Pero bueno, ¿cómo puede la gente contactarse con ustedes, tener más información al respecto? Mira, nosotros tenemos una página web nosotros trabajamos en una organización que se llama CLT Argentina, y justo ahora estamos en un proceso de cambio de nombre. Nos vamos a llamar Rewilding Argentina a partir del año que viene, para resaltar justamente esta actividad que realizamos. Y tenemos varias páginas web de distintos proyectos y una general. La general es cltargentina.org, y si no, la del Proyecto Iberá, que es el proyecto más grande, se llama proyectoiberá.org. En ese lugar hay contactos para escribirnos o para tratar de postular a voluntariados, para ver cómo se puede colaborar. Bien, perfecto. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y vamos a continuar porque siempre surgen temas ligados a diferentes especies, así que te tenemos ahí como columnista destacado. Dale, cuando quiera, para mí un gusto. Gracias, Sebastián Di Martino, entonces director de Rewilding de CLT Argentina. Esto se llama Aquí el Planeta y nos vamos a la tanda. Rapidito. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. – 13:40 de la tarde, esto aquí El Planeta, y nos había quedado la cuestión híbrida de César Sánchez. Nos había quedado la cuestión híbrida porque viene del oriente y por partida doble, digamos, la cuestión híbrida llegando a la Argentina por estos días. La marca japonesa, la del Torito, Toyota presenta su cuarto híbrido. Toyota, exactamente. Su cuarto híbrido presenta, es una camionetita, digámosle. Un sub urbano chiquito, el CHR. El CHR es un más chiquito que la RAV4, digamos. ¿Y lo presenta ahora? Ahora, sí, ya está. Tendría que haberse adelantado un poquito, así porque el presidente electo, que después asumió en ese momento, manejaba uno de esos. Manejaba uno de estos, claro, sale al mercado. Ya que tuvo, digamos, la publicidad más larga de la historia. Pero por supuesto, se mandaron ahí. Eso es un largo tema. Sí. Por favor. Pero bueno, ya que teníamos un auto eléctrico. Lo concreto que tiene, un motor de 1.8, o sea, 1800 centímetros cúbicos, el típico motor de 4 cilindros en línea que Toyota equipa a casi toda su línea, digamos, y además el motor eléctrico tradicional también que llevan los híbridos de Toyota. Hoy en Argentina está la RAV4 como la camioneta grande, digamos, ese vehículo de porte importante, y después tenés el tradicional Prius, que es el primer híbrido que salió masivo mundial, digamos, que se sigue vendiendo en Argentina, el Toyota, el Corolla, clásico Corolla, que ahora también es híbrido, y llega esta camionetita en la versión mini de la RAV, se llama la CHR, que también es híbrida. 4 híbridos en el mercado argentino, esto un logro para una marca. El problema es que ahora van a tener que pagar un impuestito, ¿no? El precio de este auto es $37.500. Hay que ver con lo que acaba de votar diputados y lo que probablemente vote el Senado dentro de un rato, digamos. ¿Son considerados de alta gama? ¿Sabes que no sé en dónde entran todavía? Claro, porque no está muy claro, ¿no? Están al borderline, los beneficia, los beneficia el impuesto de que cualquier auto importado extra Mercosur pagaba el 35 y este paga el 5. O sea, hay un 30 menos de impuestos, pero no sé qué va a pasar con los dólares ahora. Ya me va a contar un poquito más. Y si tengo otro coreano es en este caso. Bueno, después. Si tenemos tiempo. Sí, por supuesto, después de la columna de La Borda. Pero cómo no. En Aquí el Planeta, la columna de Fernando Laborda, comunicación responsable. Y ahora sí, lo prometido, bueno, tenemos en línea a Fernando, que va a hablar justamente de la cuestión de los alimentos. Tiene que ver con los desperdicios, me parece, tratar de cuidar, o sea, todo lo contrario a lo que se hizo en Ciudad Universitaria, que vamos a tener una entrevista, un diálogo radial dentro de un ratito. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo te saluda, conmigo César. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, qué bueno eso de buenos hábitos, ¿no? De cuidar la comida. Sí. Bueno, mira, ocurre que en la Argentina, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se desperdician nada menos que 16 millones de toneladas de alimentos por año. Wow. 16 millones de toneladas de alimentos por año. Esto es el equivalente a más de 87 millones de platos de comida por día. O sea que podríamos alimentar dos veces a la Argentina. Somos 44 millones, tranquilamente sí. dos veces, o podríamos repetir un plato. Sí, las estadísticas realmente a mí me aterrorizan, no tenía conocimiento de esta barbaridad. Pero esto nos obliga a revisar conductas y alimentar nuevos y buenos hábitos. Por eso es que quiero mencionar una campaña que a partir de esta semana ha comenzado a desarrollar la FAO, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
y 2 empresas privadas, Unilever y Carrefour, que consiste en alimentar buenos hábitos. Ese es el nombre de esta campaña, que busca brindar herramientas a los ciudadanos para facilitar su día a día y contribuir con la reducción del desperdicio, tanto en el momento de la compra como también en el momento del consumo de los alimentos, y también en lo que hace a la conservación y de los alimentos. Fernando, ¿te acordás, digamos que históricamente se decía cuando venían los inmigrantes y las familias que habían sufrido las guerras o habían tenido que irse de Europa, justamente uno de los temas era no tirar comida, que no sobre, y realmente cuidarla como oro. En realidad vale más que el oro, pero en realidad había toda una cultura de eso. ¿Vos decís que eso se ha ido perdiendo? Claramente se ha ido perdiendo a partir de estas cifras que vemos. Claro. Pero además de estas cifras, estas empresas y las organizaciones que están detrás de esta campaña han hecho un estudio cuantitativo, una encuesta entre la población argentina, entre mayores de 16 años, donde surge, por ejemplo, que el 78% afirma que planifica las compras de alimentos, mientras que el 74% dice que presta atención a las porciones que se cocinan para evitar sobrantes. Sin embargo, el 82% de las personas consultadas señala que en ocasiones cocinan de más y sobran porciones. Claro. Y asimismo el 29% tira alimentos vencidos. Las fechas en las que más veces se tiran alimentos vencidos son los cumpleaños. El 50% de la gente dice que se entrecorta, Fernando, se entrecorta. Tenemos ahí por un problema de señal, pero se alcanzó a entender. Mira, te decía, Guillermo, sí, que en las fiestas de cumpleaños el 57% de la gente dice que desperdicia comida. Claro, calcula mal. En las reuniones familiares y con amigos, el 49% desperdicia comida. Claro. Y los mediodías del domingo, el 31% dice que le sobra comida y la tiene que tirar. ¿Qué pasará en los restaurantes? Porque hay un ejemplo, el otro día me decían, en algún estado de Estados Unidos, no en todos lados y obviamente que no va a ser Nueva York, cobran un adicional cuando la gente deja comida. Es como un adicional en la cuenta. Estoy hablando de algunos estados del oeste de Estados Unidos. Que me pareció algo muy significativo. Es una forma de decir, bueno, no pidas de más. Claro. Bueno, hay una costumbre en algunos restaurantes donde te sirven demasiada comida y te ha de llevar ¿qué te la puedes llevar? A tu casa o regalársela a alguien que por ahí está en situación de calle. Claro. Pero realmente estamos viendo que nos falta muchísima conciencia, ¿no? Claro. Cuando tenés un 82% que te reconoce que en alguna ocasión por lo menos cocina de más o que le sobran porciones de comida, y esto es muy interesante ahora que se avecinan las fiestas de fin de año, obviamente tenemos que hacer algo. Sí, sin duda. Me parece muy bien, además, lo público-privado, ¿no? Y de diferentes áreas, de diferentes niveles públicos y también diferentes sector privado. Me parece faltaría una ONG, ¿no? Allí para hacerlo más global. Bueno, está que es un organismo internacional, por ese lado, que a través de su representación en la Argentina está participando de esta interesante campaña. Bien, buenísimo, muy buen dato. Y bueno, me parece muy atinado, y además es un país que produce alimentos, y el hecho de cuidarlos tampoco significa que haya después una logística de redistribución de esos alimentos, pero al menos es un comienzo, ¿no? La concientizar para cuidar el consumo. Sí, sin duda, y en momentos en que vuelve a hablarse del hambre en la Argentina, más allá de que hay enormes diferencias sobre cómo cuantificar este fenómeno. Claro. Pero termino con un datito positivo. Sí, cómo no. La Argentina es uno de los pocos países que tiene un día en el que se celebra
la concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Se fijó el 29 de septiembre como día de la concientización sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Bien. Esto también es muy reciente. Bien, de avanzada. Bien, me parece hacer campañas al respecto muy interesante. Gracias, Fernando, y buen fin de semana. Muy buen fin de semana y muy felices fiestas. Claro. Igual tenemos todavía un contacto antes de fin de año, pero sí viene Navidad, así que no, vamos a estar conectados. Gracias. Que la pasen bien, gracias. Hasta pronto. 13:50 de la tarde, como pasa la hora, y usted se quedó con un híbrido... Yo me quedé con un híbrido... Coreano, ¿no? Coreano, sí, señor. Usted sabe que hay una marca coreana que no se caracteriza porque sus modelos sean autos que uno los distingue y dice, mira, ahí viene un Hyundai. No identificas un Hyundai. Generalmente se parecen a otra cosa. Generalmente se parecen a un Honda o se parecen a un Toyota. Usted dice que no tiene personalidad. Es que no tiene personalidad, claro. Es una marca puesta como en segunda línea, digamos, pero que hace muy buenos productos. En este caso estamos hablando del Ioniq Hybrid, un sedán que así de golpe de vista parece un Prius de Toyota, pero es un poquitito más sobrio, un poquitito menos futurista. ¿Y está en alcance en el mercado? $37.500, un motor de 1.6 litros, 4 cilindros en línea, una caja automática de sexta, totalmente distinta a las cajas que utilizan los demás híbridos, de manera tal que el auto es muy suave para funcionar, pero muy suave. Realmente dicen que tiene un confort inusitado para el tipo de auto que es. Qué bueno. O sea, parece una gama superior a la que es si uno se sube al auto, la sensación de funcionar en el auto. No tuve la suerte de subirme a ninguno todavía, pero por lo que he leído sobre las reseñas y comentarios que hay de este vehículo. Linda estética, una trompa imponente, con luces de LED, funciona, por supuesto, como todos los híbridos, tenés una opción de que funcione como quiere el auto. Si vos aceleras muy suavecito, bajo motor eléctrico. Si lo pisás, haces arrancar el motor de combustión. Tenés una opción de manejarlo vos con las levas al volante, sin caja automática, y ahí es un auto, prácticamente un auto nostero. O sea, realmente es muy plural en ese, es muy versátil, sí, ¿no? Es muy versátil, tiene un andar, insisto, muy suave, suspensión trasera independiente, un auto muy interesante por, más allá de las cuestiones impositivas legales de estas últimas horas, $37.500. Después habrá que ver en qué quedan y cómo quedan. Y es lo que se viene. Es el mismo precio del Prius, atención. Los híbridos. Se vienen los híbridos, sí. En general. Cada vez hay más en el mercado argentino, por suerte. Y bueno, y vamos a cerrar con lo que es diálogos telefónicos, con una situación rara. No es específicamente puntual de medio ambiente, pero tiene que ver justamente con... atentar contra cuestiones del medio ambiente y por otro lado me parece que está relacionado un poco con lo que hablábamos recién con Fernando. Adriel Magnetti, estudiante de Ciencias Biológicas, integrante del grupo que trabaja en el futuro plan de manejo de la reserva ecológica, porque hubo residuos de una fiesta bastante descontrolada en el predio de Ciudad Universitaria, muy cerca de la reserva. Las imágenes que vimos realmente no eran para nada simpáticas. Adriel, Guillermo Saldomando te saluda, conmigo César Sánchez, ¿qué tal? Hola Guillermo, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, contanos un poco con qué se encontraron. Ahí estamos hablando muy cerca del Río de la Plata, en Ciudad Universitaria, cerca de una reserva muy interesante. Bueno, contanos qué hubo allí. Bueno, en principio es un evento que se viene repitiendo a lo largo de los años y lamentablemente sobre fin de año siempre ocurre que toma mayor magnitud, dado que hay graduaciones simultáneas y coordinadas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de varias carreras. En el caso de la semana pasada de las carreras de diseño y en el caso de esta semana las carreras de arquitectura. Y bueno, nos encontramos el día viernes 13 por la mañana y también nos volvimos a encontrar en varias oportunidades ya esta semana mismo, por ejemplo el miércoles a la mañana también, una catástrofe ambiental, un impacto ambiental muy grande que tiene que ver con los residuos que se arrojan en este tipo de celebraciones donde típicamente la gente se tira harina y huevos, y no solo eso, también elementos de cotillón, espuma, papel picado, serpentinas, etcétera, y por otro lado
en estas ocasiones donde hay celebraciones masivas y donde son fiestas convocadas de forma muy amplia, también se da la presencia de alcohol, se da la presencia de pirotecnia, y uno se encuentra con el impacto ambiental directo en el espacio público de Ciudad Universitaria, que es un espacio parquizado, pero fundamentalmente es lo que más nos preocupa a nosotros en el área protegida lindante, ¿no? El humedal, donde hay fauna inclusive. Hay fauna, hay aves, hay tortugas, ¿no? Claro, estamos hablando del segundo sitio más valioso para la biodiversidad de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte, unas 20 hectáreas de superficie que poseen tanto un cuerpo de agua, un humedal alimentado por el Río de la Plata, un bosque y un pastizal, que lamentablemente todavía está en proceso de ponerse en funcionamiento, y luego de muchos años de abandono, recién ahora las instituciones, tanto la Universidad de Buenos Aires como el gobierno de la ciudad, están comenzando a trabajar sobre este sitio. Y bueno, históricamente tenemos la problemática de las celebraciones masivas de egresados que no solo, como les escuchaba comentar en la nota anterior, implican un desperdicio de alimentos muy importante, y eso es absolutamente grave y repudiable, sino que además tienen un impacto directo sobre el ambiente, y eso, bueno, justamente nos llevó a nosotros a denunciarlo en la Fiscalía, ¿no es cierto? Seguro, estamos hablando, no es una fiestita, estamos hablando de 1.500, 2.000 personas al mismo tiempo. Exactamente, sí. Es una celebración que lamentablemente excede mucho la escala de una conmemoración o un festejo anecdótico puntual, sino que estamos hablando de una verdadera fiesta masiva donde más de 1.500, 2.000 personas se reúnen, donde vienen las familias, los amigos que traen justamente estos elementos que luego van a pasar a ser parte de la contaminación, y que, fíjate vos cómo se descontrola, ¿no? La gente trae pirotecnia, trae alcohol, se arman parrillas, se vende, por ejemplo, carne que se asa a centímetros de la reserva, claro. O sea, se hace fuego al lado de la reserva. Entonces, ¿eso está avalado por la universidad? Perdóname, no te si está avalado por la universidad eso. Esta actividad está autorizada por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que, la Universidad de Buenos Aires tiene facultades que son entes autónomos también, claro. Y bueno, en este caso la misma facultad que produce los graduados está convalidando que se realicen este tipo de actividades, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Obviamente no limpian nada, por lo que vi la foto, queda todo, ni siquiera recogen las cosas. Bueno, lamentablemente, y esto me parece algo importante para señalar, porque también tiene que ver con un problema cultural y social, hay una actitud de parte de la comunidad universitaria de entender que hay como personas de una categoría y personas de otra, donde hay una persona que se ocupa de limpiar la facultad, que tiene ese trabajo, y de repente un día no le toca limpiar el piso, barrer o pasar el trapo, sino que le toca ir a juntar el desastre que queda, por ejemplo, con un montón de olor y un montón de cuestiones contaminantes, y la mandan a limpiar fuera del edificio, algo que no le corresponde, ¿no? O sea, en lo personal tengo una postura tomada, yo soy profesor en un par de universidades, me parece un ritual idiota, pero más allá del ritual idiota que molesta y ensucia toda la ciudad, en cada lugar, esto tiene una magnitud increíble y encima al lado de una reserva, ¿no? Claro, y de hecho, algo para comentar ahí, la Universidad de Buenos Aires, esto fue celebrado por la legislatura porteña, ha desarrollado desde la Facultad de Ciencias Económicas, en la Plaza Jusey, junto con Medicina, etcétera, un programa de festejos sustentables, le llaman, que son nada más y nada menos que una lavada de cara, ¿no es cierto? Estamos hablando de entregar alimentos que luego van a ir a comedores gracias a Red Solidaria y una articulación social importante, pero estamos hablando de igualmente seguir contaminando el espacio público, seguir generando impacto ambiental, y tener esta actitud despectiva con el patrimonio de todos, el espacio verde y público, y en este caso ni más ni menos que con un área protegida. O sea, no es una solución, ¿no? Es solamente un paliativo que directamente lo que hace es trasladar el problema, y que en este caso, por ejemplo, aquí a nosotros nos perjudica más que se usen elementos de cotillón que van directamente a parar al humedal y empiezan a formar parte del ecosistema. Los animales lo incorporan a su dieta, es algo muy problemático. Me quedo sin tiempo, se termina el programa, pero contanos cómo sigue esto. Ustedes hicieron la presentación judicial y ¿qué novedades? Nosotros hicimos una denuncia en la Fiscalía 40 de la ciudad, que es la fiscalía que entiende en materia ambiental, y hoy mi compañero Joaquín fue a prestar declaración, y el tema va a tomar curso, le van a dar procedencia, y nosotros esperamos que esto tenga la suficiente visibilidad pública, no para quizás que concurra en una pena o en una sanción o en una
un evento donde, digamos, se encuentre un culpable, no nuestro objetivo, sino que podamos, junto a la comunidad y un montón de actores sociales que proponen otras alternativas, empezar a discutir un poquito el manejo de la zona de amortiguación de la reserva y del área protegida en sí misma, ¿no? Que requiere de mucha atención y requiere de muchas manos para ponerse a funcionar. Adriel, te agradezco muchísimo, se termina el programa, pero bueno, y esperemos que también el decano y la Facultad de Arquitectura se pongan los pantalones largos. Muchas gracias. Gracias. Te agradezco mucho, Guillermo, por el espacio. Bueno, no queda tiempo para nada, buen fin de semana, nos vemos. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, feliz Navidad para los el último programa del año. El último programa del año, qué maravilla. Chao. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.